Presentación del texto Encuentros Imperiales, patrones de representación en las relaciones norte-sur de Roxane Dati. Sobre la autora. Roxane Dati se ha graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Arizona y posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad de Minnesota. La autora ha contribuido con artículos en publicaciones tales como en International Studies Quarterly, Review of International Studies, European Journal of International Relations, Cambridge, Review of International Affairs, entre otros. En el año 1997 recibió una subvención de la Fundación Harry Frank Guggenheim para la financiación de su proyecto Prácticas Estatales, Identidad Nacional y Anti-Inmigración en las Democracias Occidentales. Sus intereses en la investigación incluyen temas tales como los estudios de fronteras, política de la escritura, como también estudios sobre la inmigración. Actualmente se desempeña como profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Arizona. En cuanto al contexto histórico en el que Dati escribe el texto en cuestión, hablamos del año 1996, ocurrieron los siguientes acontecimientos. El 5 de enero, miembros del servicio secreto israelí asesinaban a Yahya Ayash, terrorista de Hamas. El 8 de enero, en los Estados Unidos, UNICEF le exige a China explicaciones urgentes por la muerte de miles de niños en orfanatos. En enero, por supuesto, del mismo año, en África, Tanzania cierra su frontera con Burundi e impide la entrada de 17.000 refugiados ruandeses. El 29 de enero, en Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia un fin definitivo de las pruebas nucleares. En marzo, en Washington, el gobierno estadounidense aprueba la ley Helms-Burton que recrudece las medidas económicas financieras contra Cuba. En abril de dicho año, finaliza la guerra del Líbano. En mayo, en España, José María Aznar se convierte en presidente del gobierno tras 13 años del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El 25 de junio, en Arabia Saudita, una bomba a las Torres Khobar mata a 19 marines estadounidenses. El 5 de julio, en Reino Unido, nace la oveja Dolly, primer animal clonado. El 19 de julio, en Estados Unidos, se inauguran los Juegos Olímpicos de Atlanta. Días después, ocurre un atentado terrorista en el Centennial Olympic Park en Atlanta, donde deja 111 heridos y un muerto. En tanto que el 6 de agosto, en The Palace, Los Ángeles, el famoso grupo Los Ramones se disuelve tras su última actuación. El 3 de septiembre, en Irak, Estados Unidos lanza 2 ataques con 44 misiles contra objetivos militares. El 5 de noviembre, en los Estados Unidos, Bill Clinton es reelecto presidente. El 13 de diciembre, Kofi Annan es elegido secretario general de la ONU. Ahora bien, ya introduciéndonos en el texto, les recuerdo, se llama Encuentros Imperiales, patrones de representación en las relaciones norte-sur. La autora plantea una introducción acerca de la relación entre el norte y el sur, y los temas que con más frecuencia se le atribuyen a tal relación, sobre todo después de la Guerra Fría. Puntualmente temas como el colonialismo, imperialismo, preocupaciones por el desarrollo económico y político del sur, ayuda exterior y la promoción de la democracia, tanto como los derechos humanos. Así también, las relaciones norte-sur se han centrado en el terrorismo internacional, el tráfico internacional de drogas, la proliferación nuclear en el sur, la inmigración y los movimientos de refugiados del sur al norte. En otras palabras, los diversos temas que han sido atribuidos a las relaciones norte-sur se han caracterizado, y en esto enfatiza la autora, por prácticas que han estado implicadas en la producción de significados e identidades. Estos significados e identidades no pueden separarse de las relaciones que se han desarrollado entre el norte y el sur. Si bien los encuentros entre el norte y el sur se han centrado, de hecho, en estos temas, los que mencioné anteriormente, las cuestiones mismas han proporcionado los contextos en los que se han construido y reconstruido las identidades de sujetos y objetos en sí mismos.
Es por ello que este estudio presenta a las relaciones norte-sur como constitutivas de identidades. ¿Cómo de identidades? ¿De qué manera? El sur ha sido representado discursivamente por políticos, académicos, periodistas, entre otros en el norte. Estas prácticas de representación han funcionado para producir regímenes de verdad y conocimiento. Mediante las prácticas representativas, cuyo canal fue el discurso mismo, se ha generado un escenario donde las identidades mismas de las personas, los estados y las regiones se construyen a través de prácticas representativas. Para nosotros es normal pensar en divisiones tales como desarrollo, subdesarrollado, primer mundo, tercer mundo, centro, periferia, metrópoli, satélite, industrializado, avanzado, menos desarrollado, pero jamás, creo, pensamos que podrían haber sido términos que nos han impuesto. Son formas aceptadas como legítimas para categorizar regiones y pueblos del mundo. Como dice la autora, pensar en términos de prácticas representativas resalta el carácter arbitrario, construido y político de estas, y muchas otras oposiciones a través de las cuales hemos llegado a conocer el mundo y sus habitantes, y que han habilitado y justificado determinadas prácticas y políticas. En este estudio, la autora resalta los encuentros imperiales, donde la presencia de dos entidades, es decir, el norte y el sur, convergen de manera simétrica y se construye la realidad, entre comillas, desde el discurso performativo del norte. Las narrativas del norte, que acompañaron encuentros con diversas regiones del sur, están imbuidas de presunciones incuestionables sobre la libertad, la democracia, la autodeterminación. Estas han construido discursivamente lo que ha llegado a conocerse como el tercer mundo, como también ha sido construido el primer mundo. Es por ello que, a modo de ejemplo, la autora cita a Said, donde en su estudio señala que el orientalismo tiene menos que ver con Oriente que con nuestro mundo. En una línea similar, la autora enfatiza que el tercer mundo ha servido como un sitio para la autoelaboración del primer mundo. Por lo tanto, de manera simultánea, uno construye al otro. El análisis que realiza Roxane Dati examina no solamente cómo se construyen las identidades sociales, sino también qué prácticas y políticas han articulado dicha construcción de la realidad. Existe acá una imposición de prácticas representativas que de por sí son cuestionadas por la autora, tras criticar que la representación ha sido excluida del estudio académico de las relaciones internacionales, y que particularmente esto ha profundizado las diferencias entre las relaciones del norte y del sur. Y como las relaciones internacionales están indisolublemente ligadas a prácticas discursivas que ponen en circulación representaciones que se toman como verdad, el objetivo de analizar estas prácticas representativas es examinar cómo ciertas representaciones subyacen a la producción de conocimiento e identidades, y cómo estas representaciones hacen posibles varios cursos de acción. Asimismo, cómo estas relaciones de poder funcionan a través del saber retóricamente impuesto por discursos, predominantemente del norte. Para esto, la autora ejemplifica con las tropas estadounidenses que marchan hacia Granada. Esto es ciertamente real, aunque la marcha de las tropas a través de un espacio geográfico es en sí misma singularmente poco interesante y socialmente irrelevante, fuera de las representaciones que producen significado. Ahora, esto cambia rotundamente cuando estadounidense se une a las tropas y cuando Granada se le agrega alguna carga peyorativa, si se quiere. Por lo tanto, entonces lo que cambia es el sentido. Si por ejemplo las prácticas discursivas lo constituyen como una invasión, o una demostración de fuerza, o un ejercicio de entrenamiento, o quizá un rescate, etc. Lo que realmente está sucediendo en tal situación está indisolublemente ligado al discurso. En cuanto al discurso, la autora parte de los escritos de Foucault, Derrida y Laclau y señala que el discurso es una totalidad estructurada y relacional, como también inherentemente abierto e incompleto, que sus límites exteriores están constituidos
por otros discursos, también abiertos, inherentemente inestables y siempre en proceso de articulación. Es por ello que para su naturaleza es desbordante e incompleto, lo que abre espacios para el cambio, la discontinuidad y la variación. Esto, justamente, le da al discurso la particularidad de ser dual, es decir, la imposibilidad de cierre definitivo, junto con el hecho de la fijación parcial. Según Derrida, todo concepto está involucrado en una cadena dentro de la cual se refiere al otro, a otros conceptos, mediante un juego sistemático de diferencias. Por lo tanto, se podría hacer una comparación en cuanto a la política de las relaciones norte-sur. Podríamos reconsiderar todos los pares de opuestos sobre los que se han construido estas relaciones para ver que cada uno de los conceptos aparece como la diferencia del otro, el tercer mundo como el primer mundo, diferente y diferido, la periferia como lo diferente y el centro como lo diferido. Esta coexistencia de sentidos, que son parte de la construcción de la realidad, ha implicado la naturalización de los discursos de los diversos encuentros imperiales entre el norte y el sur, pues dichos encuentros se han caracterizado por el movimiento activo de diferentes fuerzas, lo que crea la posibilidad de sentido. Esto, justamente, le da al discurso la particularidad de ser dual, es decir, la imposibilidad de cierre definitivo, junto con el hecho de la fijación parcial. Según Derrida, todo concepto está involucrado en una cadena dentro de la cual se refiere al otro, a otros conceptos, mediante un juego sistemático de diferencias. Por lo tanto, se podría hacer una comparación en cuanto a la política de las relaciones norte-sur. La autora continúa su estudio haciendo énfasis en el concepto de hegemonía. Argumenta que si bien la comprensión de la hegemonía varía desde concepciones estrechas como la preponderancia de recursos militares hasta una conceptualización gramsciana más amplia, se puede observar que las definiciones existentes contienen una importante presunción a priori de categorías de identidad dadas. ¿A qué se refiere la autora con esto? Bueno, se refiere, por ejemplo, a las clases, a las élites estatales, a los grandes poderes. De aquí se desprende entonces que la conceptualización de hegemonía presume la relevancia de categorías particulares y la irrelevancia de otras, y al mismo tiempo mistifica la construcción discursiva de las categorías. Además, se agrega que la posibilidad misma de hegemonía existe en la naturaleza siempre en proceso del discurso. Por lo tanto, tiene sentido sugerir que la dimensión hegemónica de la política aumenta a medida que se vuelve más difícil fijar significados de manera estable. La autora enfatiza en que las relaciones norte-sur se han dado en el contexto de expansiones y reconstrucciones de la sociedad internacional que se han caracterizado por condiciones en permanente cambio, crisis de identidad y autoridad y la continua creación de un nuevo sistema de diferencias. Si bien ciertos temas han prevalecido en las relaciones norte-sur, estos también han sido múltiples, variados y en constante cambio. En adición, se hace hincapié en lo que la Chloe Mouffe llaman puntos nodales para referirse a puntos discursivos privilegiados que fijan significados y establecen posiciones que hacen posible la predicación. Hegemonizar un contenido equivale a fijar su significado en torno a puntos nodales. Por otro lado, se argumenta a lo largo del texto que uno de los aspectos más importantes de un discurso es su capacidad de naturalización. Esto se produce a través de la presuposición que crea un conocimiento de fondo que se considera verdadero. Este conocimiento previo implica una teorización implícita de cómo funciona el mundo y también una elaboración de la naturaleza de sus habitantes. Los encuentros del norte con el sur, según Doty, según la autora, han estado acompañados de estas teorizaciones implícitas, por crudas que hayan sido. La naturalización puede ocurrir simplemente a través de declaraciones de hecho, es decir, descripciones ostensibles de lo que simplemente es, o mediante un proceso de sustitución, mediante el cual un término en un par de oposiciones binarias intercambia lugares o se fusiona con su contraparte de otro par.
La clasificación es una estrategia retórica importante que está estrechamente relacionada con la naturalización. La construcción de esquemas clasificatorios sirve a menudo para naturalizar al ubicar a los seres humanos en las categorías a las que pertenecen naturalmente. Si nos ponemos a hacer un reconteo de los hitos históricos norte-sur, nos podemos dar cuenta de que muchos de ellos han sido ocasiones para que el norte recopile hechos, defina y monitoree situaciones y problemas para que posteriormente promulgue políticas derivadas de esos hechos y definiciones. Entonces la vigilancia convierte a los sujetos en objetos conocibles y visibles del poder disciplinario. Una consecuencia significativa de los encuentros del norte con el sur ha sido la negación de una agencia efectiva al sur, claramente. La negación ha construido varias regiones que conforman el tercer mundo como espacios en blanco a la espera de ser llenados por la escritura occidental. Dentro de estos espacios en blanco, Occidente puede escribir cosas como civilización, progreso, modernización, democracia. Entonces los encuentros imperiales se convierten en misiones de liberación y salvación en lugar de lo que verdaderamente son, conquistas y explotaciones. La naturalización, la clasificación, la vigilancia y la negación, además de construir sujetos, establecen diversos tipos de relaciones entre sujetos y entre sujetos y objetos. Algunos de los tipos importantes de relaciones que posicionan a los sujetos son los de oposición, identidad, similitud, complementariedad, etc. Por otro lado, cabe destacar la existencia de dos lógicas ostensiblemente opuestas que trabajan juntas para fijar y subvertir identidades simultáneamente. Esto es algo complejo. Estas son la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. La lógica de la diferencia intenta fijar las posiciones de los agentes sociales como diferencias estables y positivas. Se presume que las identidades se basan en esencias fundamentales y se describen como simplemente diferentes de otras identidades. Las diferentes identidades ocupan ritmos específicos en un sistema de relaciones que constituyen la sociedad. Bueno, la sociedad internacional. La lógica de la equivalencia, por otro lado, revela la naturaleza continental e inestable del sistema de diferencias y subvierte las identidades positivas creadas por las diferencias. Las esencias fundamentales se revelan como construcciones arbitrarias, hechas posibles por el nexo poder-conocimiento. Bueno, para graficar todo esto, Laclau y Mouffe utilizan el ejemplo de un país colonizado justamente para explicar cómo funcionan estas dos lógicas opuestas que son un tanto difíciles de entender teóricamente. En tal situación, la lógica de la diferencia opera en la construcción de agentes sociales que ocupan diferentes posiciones dentro de la sociedad. Esta lógica funciona a través de diferencias en el color de la piel, en las costumbres, en la cultura, en la vestimenta, en el idioma. Se presume que estos constituyen la esencia de las identidades coloniales. Sin embargo, la lógica de la equivalencia funciona simultáneamente en el sentido de que cada uno de los contenidos de estos elementos diferenciales es equivalente a los demás en términos de su diferenciación común entre colonizador y colonizado. Las diferencias individuales se anulan en la medida que se utilizan para expresar algo idéntico subyacente a ellas. Lo que ese algo idéntico es, sin embargo, siempre se difiere, lo que permite la reconstitución de identidades relacionales mediante la construcción de nuevas diferencias. Cabe preguntarse entonces la siguiente cuestión: ¿cuándo estas estrategias de representación se intensifican? La respuesta es tan simple como la pregunta: en tiempos de crisis. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento en donde las identidades naturalizadas y el orden existente corren el riesgo de ser cuestionados. Esto es consistente con la noción de prácticas hegemonizadoras que se intensifican durante tiempos de crisis orgánica cuando el norte se enfrenta a la posible pérdida de control y autoridad. Se agrega
que este estudio de la autora pretende enfatizar el hecho de que los encuentros entre el norte y el sur fueron y son tales que las representaciones del norte de la realidad permitieron prácticas de dominación, explotación y brutalidad. En cuanto al colonialismo y contrainsurgencia, podríamos decir que los dos conjuntos de relaciones seleccionados por la autora son Estados Unidos y Filipinas y Gran Bretaña y Kenia. Si bien ha habido demasiados encuentros imperiales entre el norte y el sur, Gran Bretaña y Estados Unidos parecen destacar como ejemplos del primer mundo. Sus encuentros imperiales fueron numerosos y variados, y en muchos aspectos sus narrativas ejemplifican las prácticas representativas que continúan enmarcando nuestra comprensión y conocimiento del tercer mundo. Y para finalizar, se destaca la preocupación del norte por la democracia y los derechos humanos en el sur. Esta preocupación se ha relacionado con varios temas como la asistencia extranjera, la ayuda militar y la intervención encubierta y abierta.